Londres es una ciudad increíble, ya lo he explicado anteriormente en alguno de mis vídeos, ha cambiado mi vida personalmente y profesionalmente, por lo tanto es una ciudad que recomiendo muchísimo y hay mucha gente que se quiere venir a trabajar a Londres como arquitecto. Entonces, después del Brexit parece que la cosa es un poquito más compleja, no lo es tanto, lo vamos a ver en el vídeo y lo vamos a explicar en 5 apartados después de la intro. El primero, tenemos que definir exactamente en qué tipo de estudio de arquitectura queremos trabajar. Esto parece algo muy naif, pero quizás no lo sea tanto. El segundo de ellos es 5 maneras o 5 métodos de encontrar trabajo como arquitecto en Londres. Lo podemos aplicar a cualquier otra ciudad, en este caso lo vamos a hacer en Londres, pero podría ser válido para cualquier otro sitio. El tercer paso es cómo contactar la primera vez a una empresa en la que queremos trabajar como arquitecto, ¿vale? Mediante un email y 2 archivos adjuntos, la cover letter y el portfolio. El cuarto, ¿qué es eso de la Working Visa? Si vamos a necesitar un visado de trabajo, después del Brexit veremos que sí, sobre todo para los ciudadanos españoles y europeos, que antes nos podíamos mover con más libertad y ahora tenemos que solicitar este visado, lo veremos en el cuarto apartado. Y el quinto apartado es, no te preocupes porque hay buenas noticias y justo ahora es un buen momento para venirse a Londres, a trabajar como arquitecto. Entonces, el primero de los puntos, tenemos que definir exactamente en qué tipo de estudio de arquitectura queremos trabajar. Si queremos un estudio grande, algo más corporativo, tipo Foster & Partners, ¿no? Donde vamos a ser el eslabón de una cadena de producción, donde vamos a estar desarrollando un montón de planos para edificios importantes, edificios grandes, y entonces vamos a ser un número más. O queremos trabajar en un estudio más pequeño, un estudio de arquitectura tipo boutique, de entre 3 y 10 personas como mucho, que es un estudio mucho más horizontal, es decir, no es tan piramidal como el ejemplo anterior, donde tenemos mucha gente por encima nuestra. En este caso es mucho más horizontal, más o menos todo el mundo trabaja en lo mismo. Vas a tener más experiencia en el sentido de que vas a estar metido en todas las etapas del proceso, desde el diseño hasta la construcción, y posiblemente toques más proyectos. El segundo apartado es 5 maneras o 5 métodos de encontrar trabajo como arquitecto o como arquitecta aquí en Londres, que es aplicable además a cualquier otra ciudad. Los vamos a enumerar desde el quinto puesto, es decir, el puesto que menos me convence a mí o que menos me gusta, y pasaremos hasta el primer puesto, que es el puesto ganador, que es el que yo he ido utilizando, el que utilicé cuando me vine a Londres. Entonces, el quinto puesto. El quinto puesto es mediante las agencias especializadas, agencias de trabajo especializadas en personal cualificado. En este caso, en buscar arquitectos. Tienen una cartera de arquitectos y entonces pues te seleccionan si cumples con los requisitos, si tu perfil es lo que está buscando esa empresa, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Nos tenemos que ir a Google, nos vamos a Google y escribiríamos Architecture Recruitment Agency. Y nos van a salir pues varias agencias para arquitectos donde nos podemos registrar y esperar a que nos llamen. Es tan sencillo como eso. Entonces, ¿cuáles son los puntos positivos y negativos de trabajar mediante una agencia de recruitment, una agencia que colocan arquitectos en empresas? Bueno, el punto positivo es que ellos hacen el trabajo duro, esa labor de investigación, de intentar realmente colocarte en un puesto de trabajo. Entonces, tú no tienes que hacer casi nada, te registras con ellos, se van a poner en contacto por teléfono contigo o mediante email, te van a pedir que les envíes el portfolio, van a hablar un poco contigo para saber tu cualificación, qué es lo que te gustaría hacer, dónde podrías encajar, y luego te van a empezar a llamar para ofrecerte puestos de trabajo en distintos estudios de arquitectura que trabajan con ellos. El punto negativo es que lógicamente estas agencias son una empresa y cobran una comisión por colocarte en un estudio de arquitectura. Y normalmente esa comisión repercute en tu sueldo. A mí es la opción que menos me gusta de todas, pero sin embargo es bueno tenerla en cuenta. Entonces, en el cuarto puesto tendríamos la página de Design. Nos vamos a ir a Google y vamos a escribir Design, que es D-E-Z-E-E-N. Es una web muy importante en el mundo del diseño y de la arquitectura. Y además tienen un apartado de ofertas de empleo donde hay varias ofertas publicadas cada día en Londres. Por lo tanto, es interesante porque las ofertas normalmente suelen ser atractivas. Te voy a dejar el link en la descripción, ¿vale? Para que puedas ir directamente a ella. Y luego en el tercer puesto tendríamos Indeed. Indeed es una plataforma
una plataforma de trabajo, de búsqueda de empleo, que es muy grande. Si no es la más grande del mundo, está entre las más grandes y además trabaja o funciona en distintos países, no solo en Reino Unido. Entonces nosotros nos iríamos a Indeed Reino Unido, que te voy a dejar también el link abajo en la descripción del vídeo, y tendríamos que escribir London y Architect, ¿vale? En la ciudad escribimos London y en la profesión ponemos Architect. Vale, y luego importante, tenemos que ordenar por fecha de publicación. Vale, y aquí vemos todas las ofertas. Normalmente en Indeed funciona como cualquier otra plataforma de búsqueda de empleo. Te tienes que registrar, pero no tienes por qué, porque te enseñan las ofertas de trabajo y normalmente quién las publica. Entonces, una manera de solicitar estos empleos que te están mostrando es mediante un registro en la cuenta de Indeed. Entonces, cuando tienes todos estos campos rellenos, digamos que cuando ves una oferta que te interesa, que además te lo van a notificar pues por el móvil, si te apuntas las notificaciones, le das a solicitar y ya habrías solicitado. Sin embargo, a mí ese método no me gusta tanto. A mí el método que más me gusta dentro de Indeed es que tú ves la oferta, ves quién la ha publicado, te interesas por esa compañía, vas a su página web, buscas el mail de contacto y les redactas un mail diciendo que estarías interesado en trabajar para ellos, te presentas, adjuntas una cover letter, que veremos luego lo que es, adjuntas un portfolio, que lo vamos a ver luego también, y les enviarías el mail. Y luego en el segundo puesto tenemos RIBA, que ya la cosa se pone mucho más interesante. RIBA es el Royal Institute of British Architects, es como la Asociación de Arquitectos Británicos, ¿vale? Una asociación importante, es como un club de arquitectos británicos, donde además en su página web tienen una sección de búsqueda de trabajo. Entonces, si nos vamos a RIBA, que lo único que tenemos que hacer es escribir RIBA en Google, y aquí nos podemos ir a la sección de empleo, te voy a dejar el link en la descripción. Vemos que hay una opción de vacantes para puestos de arquitecto. Lo bueno que tienen es que normalmente son ofertas bastante atractivas. Suelen ser sueldos altos o sueldos importantes. Bien, pues nos acercamos al primer puesto de estas 5 maneras de encontrar trabajo como arquitecto en Londres, que es mediante Google Maps. Es la forma que a mí más me gusta. Es el método que yo utilicé cuando me vine al principio a Londres a trabajar como arquitecto y lo pude hacer desde Madrid, que es donde yo vivía. Y esta forma además es aplicable a cualquier ciudad y a cualquier profesión. Es una manera de buscar trabajo bastante efectiva, que es mediante Google Maps. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a Google Maps y vamos a viajar virtualmente a la ciudad de Londres. Bien, pues ahora nos encontramos en Londres y lo único que tenemos que hacer es escribir Architecture Firm o Architecture Practice o Architecture Office y nos van a salir una serie de estudios de arquitectura donde el objetivo es crear una lista con todos ellos. Cuanto más larga sea la lista, lógicamente mucho mejor. Yo te recomiendo que aquí inviertas mucho tiempo, muchas horas, días en elaborar una lista extensa para conseguir cuantos más estudios de arquitectura mejor. Ahora no importa si los estudios nos gustan o no nos gustan, simplemente estamos haciendo un historial de todos los estudios de arquitectura que hay en Londres. Si por ejemplo quieres trabajar como arquitecto, te quieres venir con un amigo o alguien que conozca, es una labor que podéis repartir entre dos o entre varios por áreas de la ciudad. Mira, pues yo me hago el norte, tú te haces el sur y vamos encontrando todos los estudios de arquitectura que hay en Google Maps. Bien, y lo segundo que tendríamos que hacer, el segundo paso, es una barrida o una pasada, ahora sí, para encontrar qué estudios de arquitectura realmente son los que a mí me interesan, donde a mí me gustaría trabajar. Como dijimos al principio del vídeo, a lo mejor estás solo interesado en estudios grandes o en estudios más pequeños, en estudios que se dedican solo a residencial o estudios que hacen solo concursos o proyectos experimentales. Lo que a ti te apetezca, porque al final consiste en esto, trabajar y que nos guste y que nos apasionen los proyectos que estamos desarrollando. Por lo tanto, el segundo paso ahora sí es acotar esa lista. Nos vamos a ir a las páginas web de estos estudios que hemos ido apuntando anteriormente y vamos a informarnos de esa compañía, si nos interesa o si no nos interesa, si son los proyectos que nos gustan o son compañías que nosotros descartamos. Bien, entonces lo que vamos a ir haciendo ahora es reducir por completo una lista, pero ahora sí, una lista efectiva de estudios donde a nosotros nos apetece trabajar y a los que vamos a contactar. Ahora, importante, hay dos tipos de páginas web de estudios de arquitectura. Hay unos estudios de arquitectura que tienen una sección en su página web que se suele llamar algo así como Careers o Join Us, que es una sección donde nosotros podemos solicitar
solicitar un empleo, un puesto de trabajo como arquitecto, porque realmente ellos te están publicando en esa sección esa oferta de trabajo, esa vacante. Pero hay otras que no te lo muestran. De hecho, son la mayoría. La mayoría de los estudios de arquitectura en su página web no tienen una sección de búsqueda de empleo, o mejor dicho, que estén buscando talento. Por lo tanto, vamos a utilizar el mismo sistema. Lo que nos interesa es encontrar un email, ¿vale? Un email de contacto. Y con ese email de contacto me enlaza con el cuarto punto, la cuarta parte de este vídeo, que es cómo elaborar un email correctamente para ese primer contacto y qué archivos tenemos que adjuntar. El email debe ser totalmente concreto, específico y conciso, es decir, no nos tenemos que extender demasiado. Tú piensas que las compañías están recibiendo un montón de emails todos los días, a todas horas, y lo que menos les apetece es leerse un tocho de email súper largo y súper extenso, porque no tienen tiempo para ello. Entonces, te voy a poner un ejemplo aquí. Lo primero que tendríamos que hacer es dirigirnos a esa persona. Si conocemos el nombre de la persona a la que nos estamos dirigiendo, mejor, pero seguramente no lo sepamos. Entonces podemos empezar con un Dear Sir Madam, que es la manera más formal de dirigirnos a alguien profesionalmente. Y luego tenemos dos opciones, que las tengo señaladas aquí en roja. Una es si hay, o mejor dicho, si no hay una oferta de trabajo visible en la página web, lo que decía anteriormente, simplemente le contactamos porque nos gustaría trabajar con ellos cuando haya una oportunidad, ¿vale? Es un estudio que nos gusta, que no hemos visto en ningún sitio que estén buscando a gente, pero que a lo mejor la están buscando o nos gustaría trabajar con ellos cuando tengan una vacante libre. Hay muchas formas de escribir esto, las puedes encontrar en internet. Ya digo que lo suyo es que elabores tu propio email, pero esto es simplemente una guía. Y luego la opción 2, les escribimos, pues esto en relación a una oferta de trabajo que hemos visto publicada en su web o en algún otro portal de empleo. Y luego decimos, bueno, pues que nuestro nombre es tal, 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 que soy un arquitecto de España o de donde sea, con tantos años de experiencia y que me gustaría trabajar con ustedes y que estoy esperando noticias. Bien, como puedes ver, es un email muy sencillo, es decir, no estamos dando muchísima información sobre nosotros, simplemente nuestro nombre, si tenemos algún año de experiencia y de dónde venimos y que nos apetecería trabajar con ellos. Y ahora sí, lo importante de este email es lo que vamos a adjuntar al correo electrónico, que son dos archivos muy importantes. Uno es el portfolio, que a estas alturas seguro que lo tienes listo o casi listo. Hay un montón de ejemplos de portfolio en internet y es un mundo el de los portfolios. Es decir, ya es una cuestión de diseño. Esto, por supuesto, le tienes que echar tiempo. Tiene que ser un portfolio atractivo donde al principio coloques tu currículum, donde hables pues, un poquito de ti, la experiencia laboral que tienes, por supuesto la experiencia académica, si sabes idiomas, cuáles son los softwares que utilizas, etc. Y luego pues un resumen de tus trabajos más importantes. Si tienes experiencia profesional, perfecto, pones los últimos o los más atractivos, y si no has trabajado nunca anteriormente como arquitecto, pues pones trabajos académicos, que también está bien, el proyecto final de carrera o algún proyecto, algún concurso que hicieras en el pasado con algún amigo, etcétera, donde puedes enseñar, por ejemplo, tus habilidades a la hora de hacer infografías, cosas de este estilo. Y luego el segundo de los archivos muy importantes que hay que adjuntar es la cover letter. La cover letter es algo súper importante aquí en Reino Unido y te lo piden en casi para cualquier trabajo. La cover letter es una carta de presentación y una carta de motivación, ¿vale? Y además tiene formato de carta, es decir, que vamos a escribir nuestros datos y los datos de la compañía o de la persona a la que va dirigida esta carta. Luego nos vamos a presentar y vamos a escribir un texto donde hablamos un poquito más de nosotros y sobre todo nuestras intenciones para con la compañía, es decir, por qué, cuál es nuestra motivación para trabajar en esa compañía. Te voy a dejar en el link otra vez de la descripción un buen ejemplo que he encontrado en internet, que lo vamos a ver ahora. Este ejemplo es un ejemplo importante. Por supuesto, no estamos hablando aquí del diseño ni de la presentación. Lo suyo es que tú pues, pusieras, si tienes tu logo personal, pues tu logo, el logo de la compañía al que va dirigido. Pero es un buen ejemplo de cover letter porque tiene la información principal. Al principio pues, aparecen los datos de la persona que está solicitando el empleo y los datos de la compañía, como en cualquier carta, emisor y receptor. Luego un primer párrafo haciendo referencia importante a la oferta y, lo más importante, mostrando un interés por la compañía. ¿Vale? Esto es súper importante. Y luego en el segundo párrafo habla de su experiencia previa y habilidades para esa posición de trabajo y por qué sería un buen candidato para la empresa.
Bien, y el cuarto punto es un poquito el más engorroso y el más aburrido, pero hay que pasar por ello. Es meramente burocrático y papeleo, pero hay que hacerlo. Y es el visado de trabajo para trabajar como arquitecto en el Reino Unido. Bien, esto es lo que se llama como las Skilled Worker Visa, ¿vale? Que sencillamente es un visado de trabajo para profesiones cualificadas, en este caso como el de los arquitectos, ¿vale? Como nosotros, que es lo que nos interesa. Bien, puede, dependiendo del país en el que vivas, posiblemente sea más o menos fácil conseguir este tipo de visado para venir al Reino Unido. Nosotros antes del Brexit, cuando digo nosotros me refiero a los ciudadanos españoles y europeos en general, teníamos libre tránsito, libre circulación para viajar, para estudiar y sobre todo para trabajar en Londres. Es decir, no necesitábamos ningún tipo de papeleo. Sin embargo, desde el Brexit necesitamos unas Skilled Worker Visa, es decir, necesitamos un visado de trabajo y una empresa aprobada por el gobierno del Reino Unido que nos sponsorice, ¿vale? Por lo tanto es un poquito más engorroso, pero ya digo que esto no te quite las ganas porque al final del vídeo, en el quinto punto, te enseño buenas noticias. Por lo tanto, para conseguir esta visa de trabajo o este visado de trabajo, la Skilled Worker Visa, ¿cuáles son los requisitos? El primero de los requisitos es conseguir un empleo por una empresa, como habíamos dicho antes, que esté aprobada por el Reino Unido, ¿vale? Y te voy a poner abajo en la descripción el link de la página del gobierno donde te detallan esto perfectamente. Si la empresa que te interesa, para la que quieres trabajar, no lo ves en esta lista, no te preocupes, les tienes que hacer saber que quieres trabajar para ellos y les tienes que preguntar si ellos te sponsorizan o te sponsorizarían y entonces bueno, pues podrías continuar con el proceso. El segundo punto, muy ligado al anterior, es que necesitas un certificado de sponsor o un sponsorship certificate, ¿vale? Esto te lo tiene que dar la empresa que te va a contratar, por lo tanto aquí no tienes que hacer nada, simplemente tendrías que preguntar a la empresa si ellos te dan ese certificado porque de otra forma no podrías solicitar este visado. El tercero, muy importante, conseguir un salario que sea mayor a 25.600 libras al año. Esto es bruto, es decir, antes de pagar impuestos. Para los empleos, para los puestos de arquitecto, este sueldo suele ser bastante bajo, es decir, que lo normal es que te paguen bastante más de esta cantidad, así que esto no debería ser un problema. Es decir, en cualquier empleo como arquitecto seguramente te vayan a pagar más de estas 25.600 libras. El cuarto punto, el punto de los idiomas, de inglés en este caso. Tenemos que demostrar que tenemos un B1 en inglés. Un B1 en inglés no es un nivel alto, de hecho es un nivel bastante bajo medio, pero tenemos que demostrar que tenemos ese nivel de inglés. Entonces, en el link que te dejo abajo en la descripción, te dicen perfectamente cómo puedes demostrar que tienes ese nivel de inglés que te requieren. Y por último, si tenemos ya todo esto, lo que tenemos que hacer es solicitar en la página web el visado y pagar las tasas, ¿vale? Importante. Entonces te dejo el link otra vez en la descripción donde tendrías que ir directamente y aquí tengo apuntado más o menos cuántas son las tasas. La tasa estándar tendríamos que pagar entre 610 y 1.408 libras, ¿vale? Dependiendo de la situación personal de cada uno. Un seguro médico, que son 624 libras al año. Y luego tendrías que demostrar que tienes unos 1.270 libras en tu cuenta bancaria para sostenerte financieramente, digamos, si la empresa que te va a contratar, por lo que sea, deciden no pagarte el primer mes, entonces el gobierno del Reino Unido necesita saber que tienes algo de dinero en la cuenta en caso de que no te pague tu compañía. Vale, después del cuarto punto, que ha sido un poco el más aburrido y el que seguramente te haya bajado la moral, llega el último de los puntos, el quinto punto, que es por qué deberías intentarlo ahora y por qué ahora es un buen momento. Es decir, hay buenas noticias y sobre todo dos buenas noticias. Londres, como ya he repetido muchas veces, es una ciudad increíble, sobre todo porque es una ciudad muy internacional, ¿vale? El 40% de la población somos inmigrantes, es decir, que aquí te sientes que formas parte de la ciudad muy rápidamente. Es decir, que la población inglesa acepta a los inmigrantes de una forma muy rápida, incluso después de darle patadas al diccionario y a la gramática inglesa, como hacemos siempre, intentan poner de su parte, entenderte y te vas a sentir muy bien. Por lo tanto, eso es un punto bastante positivo de la ciudad, es decir, que te vas a sentir muy integrado. Vas a ir a cualquier café, a cualquier teatro o restaurante y vas a ver que hay gente de todos lados, gente de Japón, gente de España, gente de Venezuela, de Italia, de Rusia, de China, de todos lados. Y eso es una buena noticia, porque eso quiere decir que la ciudad está llena de gente europea y gente no europea. Y la gente no europea, que no es de la Unión Europea, en algún momento tuvieron que venir. Y cuando vinieron, vinieron con un visado de trabajo o un visado de estudiante. ¿Vale? Entonces, si esas personas lo consiguieron en el pasado, todos lo podemos conseguir
hoy en día. Y además esto enlaza con la segunda buena noticia, porque justo en este momento es un poquito más fácil que sí que te den ese visado de trabajo. Bueno, pues es debido sobre todo al Brexit y a la última pandemia que hemos sufrido, lamentablemente, del coronavirus. ¿Qué ha pasado? Después de los confinamientos que se han producido en Londres, muchas compañías, sobre todo el año pasado, han tenido que cerrar, ¿vale? Entonces han tenido que cerrar y despedir a muchísima gente. Como decía, una población muy importante somos inmigrantes. Y todos esos inmigrantes, debido a que han perdido su trabajo y a los elevados costes del alquiler, que son muy elevados aquí en Londres, y al nivel de vida, han tenido que volver a sus países de origen. Por lo tanto, es un buen momento, ahora que las compañías están otra vez floreciendo, están renaciendo, muchas están abriendo, están buscando personal cualificado. Se ha producido esa fuga de talento durante este último año pasado de pandemia, entonces se ha juntado, ¿no? Ha sido ese conjunto de Brexit más pandemia en el que no hay gente realmente, no hay personal y están buscando personal cualificado debido a esa fuga de cerebros o esa fuga de talento. Por lo tanto, es un buen momento, son buenas noticias para que lo intentes, para que vayas paso a paso por todo este tutorial o esta guía que aquí te muestro y que lo intentes porque Londres es una ciudad increíble donde te vas a sentir muy acogido y si tienes alguna duda o lo que sea siempre me puedes escribir. Así que muchas gracias por estar hasta el final del vídeo, espero que esto te motive y que te entren ganas de venir aquí a la ciudad. Por supuesto me puedes escribir por redes sociales si tienes alguna curiosidad, alguna duda o lo que sea. Y si te ha gustado el vídeo me puedes dejar un buen like para apoyar al canal, para que yo sepa que te ha gustado y para que sigamos creciendo, y también me puedes seguir en redes sociales. Así que muchas gracias y espero que nos veamos muy pronto.